Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Puntos de Vista de CGTN en español. Les saluda Wu Shuoyu desde Beijing. El señor Lawrence Brown es un estadounidense que llegó a China en el año 1981 y desde entonces reside en el país asiático que se ha convertido prácticamente en su segunda tierra natal. Ha sido uno de los extranjeros testigos de los vertiginosos cambios que ha experimentado China durante las últimas 4 décadas. En esta edición de Puntos de Vista realizamos una entrevista a él en su oficina, una vivienda cuadrada típica del antiguo Beijing en un hutong, para que nos cuente sus impresiones sobre una China que se transforma a una velocidad nunca vista y también sobre la importancia del aprendizaje mutuo entre las civilizaciones. Señor Long, bienvenido a nuestro programa de Puntos de Vista. Sabemos que han pasado casi 40 años desde que usted llegó a China en el año 1981. En su opinión, ¿cómo cree que ha cambiado China económica y socialmente a lo largo de estos años? Antes que nada, cuando llegué a China en 1981, la economía podía definirse como escasa. No había prácticamente nada. Recuerdo que cuando era estudiante muchos alimentos básicos no estaban disponibles. Para conseguir arroz o ciertas clases de pan que había en la calle, eran necesarios vales, cupones de racionamiento. Sin ellos no era posible obtener arroz o algunos alimentos básicos. Era una economía en la que había muchas carencias. Recuerdo que cuando era estudiante tan solo incorporar grasa de cerdo en nuestra dieta nos hacía muy felices, porque no había carne. Además, los estudiantes extranjeros éramos considerados privilegiados. Los estudiantes locales ni siquiera podían tener eso. Solo disponían de enormes cantidades de arroz para alimentarse. También recuerdo que la economía estaba completamente planificada por el Estado. Todo el mundo vestía pantalones verde militar o pantalones azules para obreros. No había otra alternativa. Fue apenas en la década de 1980 cuando algunas fábricas de Hong Kong comenzaron a filtrar pantalones de mezclilla en el mercado de Guangzhou. A principios de esa década emergieron prácticas de mercado privado, y eventualmente la moda y el estilo en China comenzaron a cambiar paso a paso. Hoy la economía china es de muchas maneras una economía de superávit, tanto en cantidad como en calidad de vida. Los chinos ahora aspiran a nuevos estándares tecnológicos, por ejemplo. Figuran a la vanguardia en diversos ámbitos. En retrospectiva, recuerdo que en 1981 había cupones de racionamiento para comprar comida. Ahora existe WeChat Pay, un método de pagos electrónicos. Se trata casi de una sociedad que no utiliza efectivo y que está sacando provecho de las finanzas móviles, la inteligencia artificial, los sistemas de telecomunicación y de infraestructuras. Me acuerdo de que tan solo el viaje de Beijing a Tianjin, que es la ciudad grande más cercana a la capital, demoraba la mitad de un día. Había baches en los caminos. Ahora son 30 minutos en tren de alta velocidad. Es un viaje en el que pueden servirte botellas de agua de una marca cuyo producto procede de la región autónoma del Tíbet. Es agua pura. Son cambios muy drásticos y por ello las aspiraciones de la gente también están cambiando. En este contexto también ha surgido una transformación asociada al valor. Estamos en una China muy diferente a la que llegué hace muchos años. Creo que esta idea que circula en algunos debates comerciales, que China aún es una economía de Estado, es incorrecta. Una de las más importantes fuerzas motrices de la economía china es el sector privado. Y esta economía privada no solo incluye la inversión china, sino también la extranjera. Las empresas foráneas son parte de esta economía privada. Es muy diferente. Es una economía muy diversa y hay toda una fusión de ideas. Existe asimismo una interconexión simultánea de procesos y aspiraciones en este país. Ciertamente no es tan simple en términos de perspectivas o modo de vida en comparación a hace 40 años. Bueno, usted como testigo de la reforma y apertura de China y también como participante activo en su transformación económica, ¿qué análisis o evaluación realizaría sobre el desarrollo chino durante estos 40 años? Primero que nada, hay que entender la transición de una economía planificada por el Estado hacia una economía de mercado.
Y es que existe una mezcla entre ambas. Creo que el Estado es capaz de trazar planes quinquenales al tiempo que despliega una visión que se adelanta otros 5 años. Esto constituye una planificación de casi una década, que le permite a China anticipar necesidades de infraestructuras, al igual que los cambios que ocurrirán y las necesidades que surgirán. Existe una carrera constante para lograr proporcionar un sistema eficiente de infraestructuras para un país con una población tan grande, que está creciendo, cambiando y transformándose. Ahora la población pide trenes más veloces, carreteras fluidas. Nadie quiere estar atrapado en embotellamientos. Las personas tienen elevadas demandas en lo que respecta a eficiencia, pues ya no se trata de una sociedad agrícola. Cuando llegué aquí, el 80% de la sociedad era agrícola. Ahora es una sociedad industrial, de alta tecnología. Estas transformaciones traen consigo aspiraciones distintas por parte de la gente. Creo que es importante comprender que se trata de una economía combinada. Existe mercado y existe planificación. Ambos van de la mano. Es algo muy pragmático. Esto a su vez ha fomentado la eficiencia de la economía y su capacidad para adaptarse al cambio. Creo que cuando nos fijamos en Occidente, en Estados Unidos, por ejemplo, de donde soy originario, no existe esta capacidad para responder al cambio. Nuestros sistemas de infraestructuras y aeroportuarios son muy anticuados, y esto es porque carecemos de este deseo de responder al cambio. Hay casi una visión fosilizada de dónde deberíamos estar, y creo que es por esto que China se diferencia, pues alberga una visión de que todo puede cambiar y debe cambiar. Es algo que está profundamente arraigado en el pensamiento cultural chino. Cuando pensamos en la cultura china, que se dice comenzó con el legendario emperador amarillo en el río Amarillo, que habría sacado el I Ching con sus dedos de entre la arena. El I Ching era en realidad un compendio sobre el cambio de las estaciones, de las condiciones, así como de la necesidad de saber responder y adelantarse a él. Creo que ese es el gran logro de la reforma y apertura de China, y de este enorme salto de una nación empobrecida cuando llegué en 1981, a una nación que para mucha gente que la observa desde el exterior aparenta por lo menos una gran riqueza. Hay prosperidad y esfuerzos crecientes para reducir brechas de ingresos, y desde esta perspectiva todo esto radica en la habilidad de cambiarse a uno mismo y de seguir cambiando. Esto es muy importante porque China ha experimentado un enorme crecimiento industrial y ha dependido en gran medida en los combustibles fósiles y probablemente el más contaminante de ellos, el carbono. Esto ha afectado la vida de las personas. Por un lado, en las décadas de 1980, de 1990, en los últimos 3 decenios, los esfuerzos estaban encaminados al desarrollo industrial, concretamente a un PIB elevado. Había que dar trabajo a la gente. Sin una elevada cifra del PIB, no habría trabajo porque no habría crecimiento. Es por ello que no existía una consideración hacia el medio ambiente. En 2013, el Ministerio de Protección Medioambiental me invitó para encabezar un grupo de trabajo sobre medio ambiente, a fin de diseñar un programa de políticas en torno a la civilización ecológica. 2 años después, en 2015, ese plan fue adoptado en su conjunto por el Gobierno Central y el Consejo de Estado. Es así que hubo un giro total, desde la dependencia en los combustibles fósiles y en el más contaminante de ellos, el carbón, del 80% del suministro energético de China, hasta la política que ha determinado que para 2050 el 80% de toda la producción energética debe ser ecológica. Esto no tiene precedentes. De muchas maneras, China está ahora a la cabeza en el movimiento ecológico global. El país ha marcado la diferencia en lo que respecta a las energías renovables. Por supuesto, lograr difundir las energías renovables entre la vasta población reduce los costos. Ahora estamos hablando de la iniciativa de la Franja y la Ruta, y la salida al exterior de la tecnología y los productos ecológicos de China. Un continente como África, que actualmente también depende del carbón, tiene una población similar a la de China, de en torno a 1.500 millones. Si te fijas en la situación, casi el 60% de la población del África subsahariana carece de electricidad en su hogar, no tiene luz en la noche. ¿Cómo abordar esas necesidades de electricidad? Esto afecta a la educación, la vida, los estándares de vida de la población. Ahora África puede utilizar energías renovables de China que son baratas, paneles solares, nuevas tecnologías que expanden el tiempo de uso, baterías que sacan el mayor provecho de la energía. De pronto puedes maximizar la relación entre costo y eficiencia para los hogares africanos.
Esto no solo supone una enorme transformación para el continente africano, sino una enorme contribución a la red global de energías. Significa una mayor capacidad para reducir las emisiones de carbono en todo el planeta. Es una economía responsable. Tenemos que fijarnos en estos nuevos enfoques que emergen de China y en los que China puede utilizar su peso, su capacidad, en pos de una transformación positiva. Bueno, ¿cómo valora usted la iniciativa china de la Franja de la Ruta propuesta por el presidente chino Xi Jinping hace 6 años y qué beneficios considera que va a aportar a la economía mundial? China básicamente está compartiendo su experiencia. Cuando hablamos de desarrollo hay que abordar en primer lugar las infraestructuras. El interior de China es inmenso. En lo que respecta a las provincias que no tienen acceso al mar, ¿cómo es posible traer inversión y trasladar sus productos al exterior? Este es un dilema al que China hizo frente en la década de 1990, especialmente porque buena parte de la actividad industrial se realizaba en esas provincias. Para ello eran necesarios caminos, ferrocarriles, aeropuertos, puertos y consecuentemente sistemas de comunicación, infraestructuras urbanas, todas ellas consideraciones fundamentales para el desarrollo económico. Si nos fijamos en el resto del continente, en el centro o en el sur de Asia, si salimos de China y nos desplazamos por la antigua ruta de la seda, vemos que muchas naciones no tienen acceso al mar, carecen de infraestructuras y por ende tampoco tienen redes. Porque por supuesto, si quieres intercambios comerciales y negocios, una mejor economía, debes disponer de una matriz de redes, porque cada país, pueblo y lugar tiene sus ventajas competitivas, y si no las aprovechas no eres competitivo. No eres capaz de sacar provecho de aquello en lo que destacas, y tu socio comercial tampoco es capaz de hacer aquello en lo que destaca. Una vez más, todo radica en estas infraestructuras fundamentales. Lo que China está haciendo es salir al exterior y compartir sus infraestructuras, conectar a todas estas naciones para que tengan acceso a otros mercados, al comercio y al mar. Además de esto, también estamos apreciando nuevos sistemas de telecomunicación, de Internet que están implementándose. Esto va a cambiar la educación. Si hay prosperidad, la gente tiene una razón para vivir, un interés. Muchas de las zonas donde existen problemas de seguridad o terrorismo se ubican donde existe pobreza extrema, donde no se ve un futuro claro, no hay un futuro. Por ello hay quienes recurren al extremismo, organizaciones que pueden ofrecerles poder al instante ya que carecen de oportunidades. Si tienes una economía sana, la gente sabe que hay esperanza, que hay una razón para vivir y que hay un futuro. Las personas no querrían morir ni pelear, ni una guerra, ni conflicto, sino paz porque con paz hay posibilidades de mayor prosperidad. Es así que cambia el proceso de pensamiento. Cuando pensamos en lo que se ha hecho en pos de la seguridad en Asia Central, en donde hay situaciones más complejas como Afganistán, drones, bombas, bombardeos de escuelas, nada de esto sirve para conquistar mentes o corazones. Nada de esto crea estabilidad. Pero si construyes caminos, infraestructuras, instalaciones urbanas, sistemas de telecomunicaciones, si brindas acceso a Internet a los niños, ellos tendrán una visión distinta del mundo, una esperanza diferente. Y como resultado creará zonas de contención, y no a través de operaciones militares, sino mediante la seguridad económica. De muchas maneras, la iniciativa de la Franja y la Ruta como lenguaje es algo que los chinos entienden a raíz de la historia económica de los últimos 40 años. Donde sea que haya un camino, hay una zona económica a lo largo y también una ruta de prosperidad. Es la nueva ruta de la seda. Históricamente, por más de 2000 años, el sistema comercial, el orden económico, se basaba en el sistema comercial terrestre que pasaba de Europa y Medio Oriente hasta China, y la península de Corea y Japón. Ese sistema comercial no solo comprendía la seda, sino también té y todo tipo de productos que se transportaban en ambos sentidos, no solo en uno. Incluso si nos sentamos en un patio como este, construido bajo los preceptos de la arquitectura china, puedo enumerar muchas de las influencias de esta arquitectura china que vinieron del centro y el sur de Asia, de Medio Oriente. Es algo de lo que solemos olvidarnos. Incluso la ciudad de Beijing fue diseñada por arquitectos árabes traídos aquí durante la dinastía Yuan. Había tantos intercambios, ocurrían tantas cosas de ida y vuelta. Solemos olvidarnos de todo esto.
La globalización no es algo nuevo, y era un fenómeno existente en la dinastía Tang. Fue algo que incluso llegó a su clímax en la dinastía Tang, en lo que respecta a comercio, interacción, intercambios culturales. Ideas sobre cultura y filosofía viajaban de Europa a Asia y de regreso. Era un proceso muy activo, y solo dos cosas pudieron frenar este fenómeno. Buques en Europa que podían navegar en alta mar, lo que significó que las embarcaciones ya no debían viajar cerca de los litorales, y que podían transportarse más rápidamente, y el renovado poder de las armas, que supuso una ventaja comparativa para los ejércitos europeos, lo que a su vez dio paso a la colonización, a la pérdida de vigencia del sistema de comercio terrestre. Es por ello que los países de Asia Central sufrieron los estragos, porque ya no había comercio. Áreas del oeste de China ya no figuraban como rutas comerciales. Toda esta actividad pasó a las zonas costeras. Ese periodo de comercio dominado por el colonialismo, quizás de 200 años, frente a toda una trayectoria de 2 milenios de comercio y prosperidad, fue un periodo muy corto. Ahora todo esto ha cambiado gracias a la tecnología. Tenemos trenes de alta velocidad, sistemas ferroviarios magnéticos, redes de autopista, telecomunicaciones, todos ellos desplegados por vía terrestre, y de repente la nueva ruta de la seda. Las rutas comerciales terrestres están de vuelta, y con ellas una enorme interacción entre culturas que han trabajado juntas e intercambiado ideas desde hace tan largo tiempo. Asia Central, el sur de Asia, Asia Oriental, Medio Oriente. Estas no son culturas aisladas ni separadas. Existe una enorme superposición, integración, un enorme flujo de personas a lo largo de la historia. Ahora, si tenemos de vuelta la ruta de la seda, estamos ante una nueva era de prosperidad. Y en lugar de intentar aislar estos esfuerzos, de demeritarlos, criticarlos o sentirnos confrontados por ellos, es tiempo de adherirnos. Europa tiene mucho que ganar al vincularse con esta iniciativa de la que fue parte históricamente. ¿Por qué no querría ser parte de ella en la actualidad? Con ello solo habría una mayor prosperidad que nos beneficiaría a todos. Y sabemos que entre el año 2013 y 2015 usted trabajó como asesor del Ministerio de Protección Medioambiental de China, además de participar en la elaboración del borrador de la denominada civilización ecológica. Además, fue galardonado como el Premio de Responsabilidad Social de China en el año 2016, convirtiéndose en el primer extranjero en ser reconocido con este premio. En este sentido, ¿qué apreciación tiene sobre la actual gestión del fomento de la civilización ecológica en China? En primer lugar, hay que reconocer la velocidad con la que el liderazgo chino identificó el problema y respondió. En 2011 yo participaba en negociaciones de la ONU y la FCC en Durban, Sudáfrica. Había una enorme frustración porque buena parte de los países desarrollados querían un acuerdo sobre cambio climático, que constantemente era bloqueado o retrasado por 3 países, Estados Unidos, Canadá y Arabia Saudí, porque los 3 eran países productores o dependientes de los combustibles fósiles. A raíz de este estatus, esas naciones básicamente se estaban resistiendo a todo tipo de esfuerzo para lograr un cambio global en materia de recursos energéticos renovables más allá de los combustibles fósiles. China e India, representantes del continente africano y de otros países, celebramos un encuentro paralelo. En aquella época todos llegamos a la conclusión de que un solo acuerdo climático global no era una visión realista. Cada país debía abordar sus propios problemas en lo que respectaba a políticas, y era necesario encontrar una manera de que los negocios recapacitaran y llegaran a la conclusión de que los esfuerzos ecológicos eran en su propio beneficio. Había que cambiar la forma en que se usaba la energía, pensar diferente. Y eso se lograría mediante políticas financieras, deducciones fiscales, incentivos. Había que orientar a la economía lejos de los combustibles fósiles y hacia las energías renovables. En 2012 tuvo lugar un evento llamado Río+20, la Conferencia de Desarrollo Sostenible de la ONU. Había muchos jóvenes que estaban muy enojados porque la cumbre no estaba llegando a ninguna solución.
Siempre he dicho que podemos garantizarles a nuestros hijos dinero, un coche, una educación, pero ¿podemos darles agua para beber? No hay nadie que pueda garantizarlo. No existe suficiente agua para que la próxima generación pueda beber, y esto constituye una crisis. Fijémonos en lo que estaba sucediendo en China al cabo de varios años de acelerado crecimiento. La idea era que si había un crecimiento menor al 8%, no sería posible mantener el mercado laboral para la población, y ésta no estaría contenta. Era necesario sostener un alto crecimiento, cuyo resultado fue la creación de muchas industrias contaminantes que también hicieron infeliz a la población. Estaba el problema de que casi el 50% del suministro de agua de China estaba contaminado por residuos industriales. Teníamos esos cielos color naranja y negro a raíz de la contaminación. Todo esto era culpa de los combustibles fósiles. En aquel entonces, China dependía en un 80% del carbón. En 2013 formamos un grupo de trabajo en el Ministerio de Protección Medioambiental en lo que se consideraba como su unidad de políticas estratégicas. Me pidieron que encabezara el trabajo de coordinación para un documento que se conocería como Perspectiva sobre la Civilización Ecológica. En este documento analizamos cómo orientar una transformación lejos de los combustibles fósiles hacia la energía verde. Esta transformación debía darse en varios niveles. Me gusta decir que se basaba en 5 elementos: tierra, agua, viento, fuego y oro. Cuando pensamos en estos 5 elementos, el de la tierra se relaciona con las infraestructuras. Hay que pasar de los combustibles fósiles hacia las energías renovables, lo que incluye la canalización de la inversión gubernamental en activos fijos hacia áreas y localidades, para cambiar los sistemas de caminos. Si nos fijamos en las carreteras actualmente, en la iluminación, en algunos casos esta cuenta con paneles solares. Antes no era así. En el pasado, estos sistemas consumían carbón a través de la red de suministro. En el contexto de esta transformación energética, cada vez vemos más y más automóviles eléctricos. Y por supuesto, ahora hay deducciones de impuestos, porque el segundo elemento es el agua. El agua está relacionada con la financiación. Es necesario conceder incentivos fiscales, deducciones, incentivar a la gente para que apoye los esfuerzos ecológicos. A cambio, comunidades, provincias, ciudades están emitiendo bonos ecológicos. China se convirtió en unos pocos años en el mayor emisor de bonos ecológicos en el mundo, puesto que esta financiación regresa a las infraestructuras para transformar la red de suministro. Luego, el fuego, la llama de la educación. Tenemos que lograr que la gente piense diferente, ya sea a través de un doctorado en ingeniería. Incluso un abogado debe estudiar ahora los códigos medioambientales. En los mercados financieros, ¿qué es la financiación ecológica y cuáles son sus estándares? Tenemos todo un proceso educativo en curso y una educación básica. Las personas que trabajan pero que no tienen una educación tan elevada, que quizás no sean profesionales, también deben aprender a cerrar el grifo si no están usando el agua, a apagar la luz si no la están utilizando, a no tirar basura, a tratar de evitar los plásticos. Hay que cambiar la mentalidad de la gente. Hablamos también del elemento de la madera. Esta es la estructura del gobierno, la necesidad de fortalecer los departamentos administrativos medioambientales del gobierno para que estos puedan establecer estándares para otras industrias. En último lugar, el oro. ¿Cuál es realmente la medida de una economía sana? ¿Un PIB nacional elevado? Si tienes un PIB del 8% pero estás contaminando las reservas de agua y estás creando riesgos alimentarios, sanitarios y de agua, estos costos van directamente de vuelta al gobierno, que tiene que pagar por el sistema de salud, por restablecer el medio ambiente. Y al final de cuentas, estos costos también los asumen las empresas traducidos en impuestos. Es así que en realidad no tienes un crecimiento del PIB del 8%. Tu PIB es mucho menor si analizas los costos de un elevado crecimiento. Cuando piensas en todo esto y en la necesidad de nuevas formas de medir el éxito económico, surge una nueva matriz. Por ejemplo, en 2013 el requisito para que un funcionario fuese ascendido estaba relacionado con un elevado crecimiento del PIB. Si su provincia o ciudad registraba un crecimiento acelerado, al funcionario le esperaba un ascenso. Esto ya no es así.
Ahora es necesaria una evaluación de los activos naturales. Si se pierden los recursos naturales de la comunidad, la provincia o la ciudad que gobiernan, no habrá ningún ascenso. Es así que hay un umbral mucho mayor de responsabilidad medioambiental que forma parte de esta matriz. Se trata de un enorme cambio de mentalidad. En 2013 comenzamos a trazar este documento. Al cabo de 4 o 5 borradores en 2015, el Comité Central del Partido Comunista de China y el Consejo de Estado aprobaron el Plan de Civilización Ecológica como una política nacional. En 2018 pasó a formar parte de la Constitución china y de los estatutos del Partido Comunista de China. Es algo que no tiene precedentes. El Partido Comunista de China es más ecológico que cualquier partido ecologista en el mundo, porque está completamente comprometido con la civilización ecológica. Me gusta decir que la civilización ecológica, en calidad de modelo para la protección medioambiental, no está basada en ningún concepto llegado de algún comité de expertos de Washington o cierto académico europeo, sino que se fundamenta en la tradición china de los 5 elementos. Se basa en la civilización y la cultura chinas. Es algo que siempre existió, pero que solo faltaba revalorar, desempolvar y volver a aplicar como un concepto tradicional para el futuro. Y eso fue precisamente lo que hicimos. Podemos observar esta tendencia de muchas formas a través del ejemplo, el liderazgo y la producción puntera de productos de energías renovables, tales como los coches eléctricos. En los medios occidentales, todo lo que se divulga está relacionado con Tesla. Todos los días es Tesla, Tesla, Elon Musk. Pues en China existen 20 Teslas, una veintena de diferentes fabricantes locales de automóviles eléctricos que se están fusionando en medio de una feroz competencia en el mercado. Estas firmas van a cambiar el juego a nivel global. La respuesta no está en una marca estadounidense de lujo, sino en productos que cualquier persona podrá comprar. Coches eléctricos cuyo propietario podría ser cualquier persona. Esta es la transformación que está sucediendo en China, una transformación que será de escala global e impulsada por este país. Sabemos que el día 22 de mayo se clausuró en Beijing la conferencia sobre el diálogo de las civilizaciones asiáticas. En su opinión, ¿en qué reside la importancia del intercambio y el aprendizaje mutuo entre civilizaciones? Es una cuestión relacionada con los valores universales y en el hecho de que la ruta de la seda durante miles de años constituyó una red de intercambios comerciales y culturales que además creó un sistema de valor que no radicaba en la dualidad, sino en la no dualidad, en la armonía, en la paz. Por supuesto que a lo largo de la historia hubo guerras, tiempos en que la armonía se disipó, pero siempre se tendió hacia el equilibrio, a encontrarse a mitad de camino. Se trató de buscar el respeto entre la gente y su entorno. Hace varios años escribí un libro y dirigí una película llamados Conversaciones con Montañas Sagradas. Fueron creaciones que realicé en el oeste de China, en las regiones limítrofes con países del sur de Asia. ¿Por qué hablaba de conversaciones con montañas sagradas? Porque la población de esas zonas tenía una tradición en la que había una montaña sagrada, nevada en la cima. ¿Por qué? ¿Porque les interesaba el folclore asociado con una montaña nevada? No, eran avesados en materia medioambiental. Sabían que su suministro de agua procedía de la nieve. Si esa nieve desaparecía, sabían que se quedarían sin suministro de agua, sin un sistema agrícola, sin un pilar fundamental para sus vidas. Es por ello que respetaban a la montaña. La montaña los protegía. Y se trata de esa armonía con la naturaleza, entre diferentes grupos. No creo en este choque de civilizaciones del que siempre se habla en comités de expertos y académicos occidentales. Este es un pensamiento dualista. No hay un choque de civilizaciones. Si te fijas en los estilos de vida tradicionales y en las comunidades de toda Asia, hay musulmanes, budistas, jainistas, hindúes, taoístas, todos viviendo en paz sin problemas. No había choque de civilizaciones. Puede que hubiera disputas por recursos, por agua, por tierra. Estas fueron siempre las cuestiones, pero no un choque de filosofías. Existía una percepción no dualista. Ahora estamos viviendo en un planeta que se vuelve cada vez más complejo y volátil, y tenemos que vivir y trabajar juntos. Tenemos que entender que todos compartimos un destino común, y ese destino está completamente interconectado con el medio ambiente y con la habilidad de las personas para colaborar, y en el contexto de nuestra capacidad medioambiental.
Si desperdiciamos esta capacidad, no tendremos un planeta en el que vivir. Creo que esta conferencia trata sobre todo esto. La conferencia se relaciona con un antiguo conjunto de valores que es en sí mismo la encarnación de los valores universales. Tenemos que entender que los valores universales no son un monopolio de un par de países y de su breve historia, sino que en realidad constituyen una prosperidad compartida y una perspectiva global común de la humanidad, que se extiende por muchas naciones a lo largo de una red de intercambios comerciales y confluencias culturales que ha existido durante miles de años y que continuará existiendo en el futuro. Su significado es cómo podremos trabajar y vivir juntos y prosperar al tiempo que protegemos este planeta. De eso se trata esa conferencia, un nuevo paradigma de valores que en realidad es muy antiguo. Bueno, señor Long, muchas gracias de nuevo por sus comentarios y opiniones. Gracias. Gracias, señorita.